¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por compartir con nosotros esta entrevista a fondo. Y una entrevista a fondo muy especial porque vamos a hablar de descentralización y regionalización. Y qué mejor que hacerlo con quien es el presidente del Centro de Estudios Regionales. Me refiero a Manuel Tovar, un hombre que tiene una historia dentro del servicio público. De hecho, fue consejero regional en alguna oportunidad y además tiene una característica muy especial que ya le vamos a preguntar porque de alguna manera él hace un tiempo trazó lo que debía ser a través de un tratado que escribió el proceso de descentralización y regionalización. ¿Cómo está Manuel Tovar? Un gusto tenerlo en esta entrevista a fondo. Hola Bernardo, gusto de saludarte y una alegría estar nuevamente contigo en esta entrevista a fondo. Manuel, comencemos hablando principalmente de cómo ha visto usted que en el último tiempo ha avanzado lo que es el proceso de descentralización en nuestro país. Bueno, uno tendría que decir que han habido algunas reformas importantes como la democratización con la elección directa de consejeros regionales del 2013 y luego la reforma constitucional que autorizó la elección directa de los gobernadores regionales. Creo que ese era un requisito muy importante para cumplir este proceso de descentralización administrativa. Sin embargo, quedaron algunas reformas pendientes, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la descentralización fiscal, vale decir, con el tema de las rentas regionales, con los ingresos de los gobiernos regionales, para cumplir obviamente sus estrategias de desarrollo regional. En el fondo, creo que ha habido avances y estos avances evidentemente que tienen una especie de stand-by con el tema de la nueva constitución, porque allí se forja y se elabora un nuevo esquema, una nueva fórmula para descentralizar el país, de manera tal que ahí eso queda, digamos, cierto, todo lo que se ha avanzado queda un poquito como en la incertidumbre y, digamos, cierto, tenemos que examinar cuáles son las instituciones que van a quedar y cuáles son las que no van a quedar. Entonces, hay ahí, ¿no es cierto?, un tema que tenemos que ver con lupa. ¿Le preocupa aquello, Manuel, esta situación de que hoy día, como bien dice, estamos en la incertidumbre? Porque recordemos que el día 4 de septiembre de este año hay un plebiscito obligatorio de salida de lo que es el borrador de la nueva constitución, si se aprueba o se rechaza. Y ahí han habido, ¿no es cierto?, una serie, como bien dice usted, de normativas que se están integrando a este borrador, que hablan justamente de este aspecto de descentralización y regionalización. ¿Le preocupa cómo está hasta el momento elaborándose este borrador con respecto a este tema? Bueno, tenemos que tener en consideración de que el texto aún no está finiquitado. Está la Comisión de Armonización tratando de darle coherencia y hay una discusión incluso sobre las facultades que tiene esa comisión para poder cambiar algunas cuestiones que no quedaron muy bien, ¿no es cierto? Y Como en cuáles, por segundo lugar, ejemplo, cuáles destacaría usted, Manuel, usted que es un hombre estudioso en el tema y sobre todo en este aspecto? bueno, yo creo que la mayor dificultad que se tiene, ¿no es cierto?, en este momento es el tema de los quórum, porque resulta que ha habido toda una polémica en relación a cuál es el quórum que va a tener los actuales parlamentarios para el efecto de reformar la Constitución. Y entonces hay quienes en la convención han planteado los 2 tercios, que es un quórum, usted comprenderá, muy alto. ¿Ah? Esos 2 tercios prácticamente le dan, digamos, ¿cierto?, en la puerta de las narices a quienes quieran, ¿no es cierto?, enmendar algunas de las normas que no le aparecen, digamos, ¿cierto?, eh, razonables. Y entonces, digamos, hay otros, incluido el presidente de la República, Gabriel Boric, que han dicho que les parece, digamos, que eso, digamos, no debiera, digamos, ocurrir. Entonces, por ejemplo, digamos, esa norma está en veremos
y crea, digamos, ¿no es cierto?, una incertidumbre, porque muchos podrán querer aprobar, pero con posibilidad de reforma, digamos, por algunas normas que no son del agrado de cada uno. Entonces, por ejemplo, a algunos amigos míos, ¿no es cierto?, el tema del aborto no les place para nada y quisieran reformar esa parte porque, ¿no es cierto?, no hay una salida que realmente respete un derecho fundamental como la vida. Entonces, bueno, hay algunas de estas normas que efectivamente debieran ser perfeccionadas. Y yo creo que hay una amplia mayoría de opiniones en ese sentido, o sea, que haya la posibilidad de reformar, ¿no es cierto?, las cuestiones y perfeccionar. Hay algunos que hablan de perfeccionar, me gusta ese término porque efectivamente me parece que es adecuado. Ahora, desde el punto de vista de la convención y los temas relacionados con las regiones, por ejemplo, Manuel, se habla de cambiar el actual Consejo Regional, ¿no es cierto?, por otro tipo de organismo. ¿A usted le parece bien que esta situación sea así después de tanto que se luchó justamente para que, por ejemplo, los cores fueran elegidos democráticamente? Claro, hay una propuesta de un nuevo esquema organizacional. El gobierno regional ya no sería compuesto por el gobernador y el consejo regional, sino que el gobierno regional sería solamente el gobernador. Y se crea, ¿no es cierto?, al lado del gobernador, una asamblea regional que es muy parecida a los consejos regionales. ¿Ah? Entonces uno decía, bueno, si hay similitud desde el punto de vista de la estructura de esa organización, ¿por qué cambiarla? Y, sin embargo, parece ser que hay como algunos opciones así como refundacionales y entonces se pretende, digamos, ¿no es cierto?, que las cosas queden, digamos, de una manera con nombres diferentes. Pero examinando bien las asambleas regionales, tienen dos atribuciones que no cuentan, digamos, las actuales consejos regionales. Por ejemplo, tienen la atribución de solicitar a la Cámara de las Regiones potestad legislativa. O sea, plantearle a las cámaras, digamos, ¿cierto?, de los poderes horizontales que le deleguen, así como los decretos con fuerza de ley, que le deleguen la potestad para hacer una ley. Lógicamente, una ley dentro de la jurisdicción de la región. Eso no está, ¿no es cierto?, en las atribuciones que tienen los consejos regionales. Y la otra atribución que también se plantea es que las asambleas pueden proponerle a la Cámara de las Regiones impuestos, ¿no es cierto?, que permitan, como ya decíamos anteriormente, establecer una descentralización fiscal en forma, porque eso es vital para el cumplimiento de los objetivos de los gobiernos regionales. Esas dos cuestiones, más el tema de la creación de empresas regionales también, esas son tres cuestiones que no estaban. Entonces, hay que agregarle, digamos, a esta similitud que hay entre consejo y asamblea, estas tres cuestiones, digamos, que son fundamentales. Usted trató otro tema que también tiene que ver un poco con el proceso de descentralización y regionalización, que es la elección de la autoridad. Y esto voy a que, ¿no es cierto?, Borrador ya definitivamente estima de que el Senado no va a existir y se cambia por una Cámara de las Regiones, que va a tener representantes, ¿no es cierto?, de cada región elegidos en cada zona. ¿A usted le parece bien eso, que se termine con el Senado, y le parece bien esta Cámara de las Regiones, Manuel? Es complejo el tema. A mí yo hubiera preferido que se hubiera mantenido el Senado, la verdad, porque el Senado es una institución que tiene una larga tradición histórica en nuestro país. Pero claro, estaba también conteste con que hubiese, digamos, cierto, un distinto rol entre el Senado y la Cámara de Diputados, de manera tal que los procesos legislativos tuvieran la celeridad que corresponde, porque usted comprende que cuando hay leyes que duermen 10 años en el Parlamento, o sea, esto requiere, digamos, esto reformularse. Y por otro lado, también uno piensa, digamos, ¿no es cierto?, que si bien en las democracias es muy importante
que las mayorías se expresen y que el presidente de la República, en este caso en un régimen presidencial, pueda pasar, digamos, sus proyectos de ley sin, digamos, sin un cerrojo, digamos, ¿cierto?, en la Cámara de Diputados y en el Senado, ¿no es cierto? Uno está contento porque el presidente, digamos, es la soberanía del pueblo la que le entregó el poder y él debe cumplir un programa. Y claro, es insensato que en la Cámara y en el Congreso se le pare esos programas. Pero otra cosa es el tema de los necesarios resguardos que tiene, que tiene que tener el sistema. El sistema tiene que resguardarse también de esas mismas mayorías que podrían eventualmente también atentar contra el mismo sistema democrático. Y eso, digamos, ¿cierto?, es lo que el Senado de alguna manera resguardaba, ¿no es cierto?, en nuestra institucionalidad. De modo tal, digamos, que por esas razones que usted se dio cuenta que en todo este proceso se dijo, digamos, que esta Cámara de las Regiones debiera tener, digamos, más atribuciones, sobre todo respecto de la potestad constituyente, porque las reformas constitucionales son la cuestión más importante. Eso por un lado. Y por otro lado, yo quiero decirle que yo soy partidario que la descentralización, tanto, tanto descentralización administrativa como política, como fiscal, se dé directamente a los órganos subnacionales. O sea, esto que pase por una Cámara de Regiones, todo, digamos, a mí, yo como regionalista soy digamos, en eso, claro que me parece mejor que sean las regiones las que tengan esas atribuciones y no, digamos, un nivel central, porque usted comprende que esta Cámara de Regiones es un nivel central, porque ahí no son, digamos, directamente las regiones. Entonces, eso es lo que me parece a mí, en principio, hay que ver el texto final, cómo queda. Perfecto, no, yo creo que es interesante poder conversar con usted estos temas, usted que es un hombre que incluso, señalemos, ha estado en comisiones encargadas por gobiernos como el de la presidenta, la expresidenta Michelle Bachelet, ¿no es cierto?, que trató este tema y discutió largamente y estuvieron en el Congreso y se lograron algunos avances, ¿no es cierto?, en esta comisión de descentralización y regionalización desde hace algún tiempo. Ahora, Y después, Bernardo, acuérdate que hubo en la administración del presidente Piñera ¿sí? una mesa técnica de descentralización, también participé en ella, También. y lo sumo a lo que tú dices, porque efectivamente en esa mesa técnica hubo también importantes avances desde el punto de vista de definiciones, de algunos conceptos como de competencia, por ejemplo, etcétera. Entonces, siempre ha habido en los gobiernos, sea cual sea su signo, un interés por avanzar en este tema, pero bueno, también, digamos, por otro lado, este no es un tema fácil, porque hay gente en Hacienda, por ejemplo, que no le gusta el endeudamiento, que no le gusta, digamos, que hayan tributos, entonces, y los tributos y los ingresos propios en las comunas y en las regiones son importantes, porque ¿qué saca uno con hacer una estrategia de desarrollo cuando no va a tener cómo financiarla? Exacto, también me queda la impresión que muchas veces nos quedamos solos en el anuncio y cuando hay que, ¿no es cierto?, implementar las medidas es cuando cuesta mucho más por una serie de trabas, cuestiones burocráticas o bien, como bien dice usted, Manuel, pensamiento de acuerdo a cada cartera involucrada en este tema. Y ya que estamos hablando de esto, el presidente Gabriel Boric realizó su primera cuenta pública en Valparaíso, claro, no lleva 3 meses, ¿no es cierto?, de mandato, pero sí esbozó en 5 ejes lo que espera sea su gobierno y propuestas concretas. Y el tema de la descentralización estuvo presente en este discurso. Y habló de las atribuciones que se han entregado, ¿no es cierto? Habló de 6 atribuciones que ya se han ido entregando en el tiempo a lo que son los gobiernos regionales actuales, aunque por ahí, por ejemplo, escuchaba el otro día que el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, cuando hizo su propia cuenta pública en Catemu, en la provincia de San Felipe, decía, a mí me gustaría estar en todas partes, como gobierno regional nos gustaría estar en todas las comunas de la región como justamente un tema de descentralización. Sin embargo, por ejemplo, hay una cantidad de funcionarios, pero tenemos por ley capacidad de un mínimo número de vehículos para poder transportarnos. Y eso muchas veces impide poder llegar a todos los sectores. Entonces, sin duda que está hablando de que algo falta con las atribuciones. ¿Usted cree que hasta el momento se ha avanzado bien en las atribuciones que debe tener el gobierno regional, ya sea
el gobernador regional como tal y el Consejo Regional, Manuel? Bueno, en realidad el presidente Boric habló de 6 atribuciones, 6 nuevas competencias que serían transferidas a los gobiernos regionales. Eso de transfería no es de la noche a la mañana, hay todo un proceso de transferencia. Los gobiernos regionales van a presidir el Comité de Evaluación Ambiental, ¿no es cierto? Importantísimo. También van a presidir el Consejo Regional de Capacitación, también van a tener la presidencia del Comité Regional del Uso del Borde Costero, una cuestión bien importante, la fijación de vías de acceso a las playas, digamos, ¿no es cierto?, que ha sido polémico en estos últimos tiempos, ¿no es cierto?, el otorgamiento de concesiones gratuitas y la elaboración, esto es bien importante, la elaboración de los planes intercomunales de desarrollo urbano. Son 6 nuevas atribuciones que diría yo que son bien relevantes, ¿ah? Y que se han pedido por los gobernadores. Los gobernadores regionales le pidieron al presidente Boric estas nuevas atribuciones. Ahora, el punto es el siguiente, Bernardo, que ¿cómo se llama? El gobernador, ¿no es cierto?, tiene conciencia de que a partir del 22 de marzo los gobernadores y los gobiernos regionales pueden solicitar nuevas competencias a nivel central. Yo en la cuenta la revisé y no vi ninguna, digamos, solicitud de nuevas competencias del gobernador. Puedo equivocarme, pero no sé, la leí la cuenta, digamos, que está en la página web y me pareció, digamos, ¿no es cierto? Eché de menos, digamos, eso que es muy importante. Probablemente están en estudio algunas solicitudes de competencia, pero, ¿no es cierto? Eso es muy importante porque si uno se queja que le faltan vehículos, digamos, que le falta esto, que le falta el otro, bueno, aquí está la herramienta para los efectos, digamos, ¿no es cierto?, de que esas deficiencias puedan ser solucionadas, ¿no es cierto? Y la otra cuestión, digamos, que ha planteado el presidente de la República, que a mí me parece muy, muy, muy importante, es el tema de la ley de rentas regionales. Sin duda, Ah, Manuel, ah, disculpe que lo interrumpa. Claro, quiero ir a eso mismo porque yo sé que usted y lo hemos conversado en otras oportunidades, fue un estudioso, un impulsor de este tema. Y fue transversal que se planteó, no solo en el gobierno anterior, sino que en varios gobiernos anteriores. Si se quería realizar, ¿no es cierto?, este cambio, si se quería avanzar hacia una descentralización real, había que tener una ley de rentas regionales, o sea, que las regiones fueran capaces, ¿no es cierto?, de contar con los recursos propios necesarios, ya no solo depender de un Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Que seamos claros, de acá se puede mandar un ítem, se pueden mandar estudios, pero se otorga en Santiago todavía. Entonces, desde esa perspectiva, Manuel, quizás es el elemento o el anuncio más importante que se hace en temas de descentralización en la cuenta pública del presidente. sí, porque yo creo que es importante para nuestros televidentes colocar en contexto este asunto de la descentralización fiscal. Ocurre que en nuestra región, el último ARI, o el ARI del 2019, o del 2020, o del 2021, tiene un monto. El ARI es el anteproyecto regional de inversiones, ¿ah? Perfecto. Donde todas las platas que gastan los servicios, los ministerios en la región quedan incluidos en este monto, ¿ah? Fíjese que este monto es de 1.900.000 millones de pesos. Y los gobiernos regionales tienen un presupuesto que usted sabe, 84.000 millones de pesos. O sea, ni el 4,6% de lo que gastan los ministerios en la región. Entonces, es evidente que con 84.000 millones, el gobernador Mundaca no va a hacer mucho, pues. ¿Ah? Y claro, yo he visto una carta que aparece, ¿no es cierto?, hoy día en el Mercurio ¿cómo se llama?, de electores y de movimientos sociales de Laguna Verde, de Catemu, ¿no es cierto?, que están decepcionados de, digamos, el gobernador, porque dicen, bueno, esto, digamos, ha pasado un año y no ha pasado nada. Pero el problema es, ¿no es cierto?, que las atribuciones que tienen y los recursos que tienen los gobiernos regionales
dejan mucho que desear. Mire lo que le estoy diciendo, o sea, la brecha, digamos, que hay entre los recursos que gastan los ministerios y los recursos que gasta el gobierno regional. De manera tal que una ley de rentas regionales que establezca tributos que permitan, digamos, ciertos ingresos propios, como usted muy bien señala, a las regiones, pueden, digamos, cierto, evidentemente superar esa deficiencia muy grave que tiene, porque esta deficiencia se transforma en una cuestión política después. ¿Por qué? Porque ocurre, digamos, ¿no es cierto?, que deslegitima, ¿no es cierto?, desacredita las funciones de los gobiernos regionales. La gente queda decepcionada, como esta gente que le alegó Sí. al gobernador, o sea, queda decepcionada, digamos, porque ve que las cosas no avanzan. Yo creo que en materia del agua, por ejemplo, que es, digamos, donde estas personas, digamos, y estos dirigentes han planteado su decepción, bueno, ahí el gobierno regional debe, digamos, solicitar competencias respecto a este tema, porque claro, todas las competencias sobre el tema del agua está en la DHO, está, digamos, ¿no es cierto?, todos los organismos que son de nivel central. Entonces, evidentemente que el gobierno regional puede, digamos, ¿cierto?, intervenir siempre y cuando tenga competencias para ello. Si no las tiene, evidentemente, digamos, no va a poder competir, no va a Ahora, poder, perdón, no va a poder, digamos, gestionar mejoras en este ámbito. ahora, el tema es que se hace el anuncio por parte del presidente, pero no sabemos bien cuáles son los aspectos específicos de este anuncio todavía. Claro, Entonces, hay que esperar para ahora, ver de qué manera va a encauzarse esto. ahora lo importante, estimado Bernardo, es que él, y yo leí el discurso, él hace una acotación que me parece bien importante, que es que esto se va a ver con simultaneidad y con cierta concordancia con la reforma tributaria. Porque si en la reforma tributaria no se establece, digamos, cuáles son estos tributos, entonces esto, digamos, ojo, quedaría como letra muerta. ¿Ah? Yo creo que la discusión de la reforma tributaria tiene que necesariamente tocar cuáles son los tributos. Y usted sabe que nosotros, digamos, hemos hablado en la Cámara de Diputados, en la bancada regionalista, que en alguna oportunidad presidió el diputado González, hemos hablado de tributos y tasas respecto, digamos, al tema de la movilización de carga en los puertos, hemos Exacto. hablado de tasas forestales, ¿no es cierto? Y hemos hablado de los derechos específicos respecto, digamos, de los temas mineros. Entonces, hay ahí algunos elementos que hay que estudiar, evidentemente, porque no es llegar y colocar tributos. Hay problemas, digamos, ¿no es cierto?, en este tema respecto de algunas regiones que se van a ver muy favorecidas y otras que no. Entonces, que no nos vaya a pasar lo mismo que le pasó, ¿no es cierto?, a la Constitución de 1826, digamos, que justamente naufragó porque, claro, habían, digamos, provincias que le iba mucho mejor que otras y eso, digamos, ¿no es cierto?, creó un tema de desigualdad. Por eso es que hoy día, digamos, ¿cierto?, esos tributos tienen que tener, ¿no es cierto?, una parte en la distribución para que vaya a fondos de convergencia o fondos de compensación, para que entonces esas regiones que les va mal puedan, digamos, ¿cierto?, ser ayudadas por estos fondos de convergencia. Bueno, nos quedan 2, 3 minutos para terminar. Ha sido una interesante conversación sin duda porque usted es una de las personas que más de regionalización debe saber, no solo en la región, sino que en el país. Insisto, usted hace un tiempo escribió un tratado sobre regionalización y no sé si con el avance del tiempo, en una rápida respuesta que nos pueda dar, lo que usted señalaba en ese tratado se ha ido cumpliendo o ha quedado al debe o usted esperaba otra cosa. No, mira, lo que pasa que el tratado tiene 4 partes. Hay una parte que quedó totalmente obsoleta con todas estas reformas que estamos hablando, ¿ah? Y con las que van a venir. Por lo tanto, ese tratado requiere una segunda edición para colocar al día, ¿no es cierto?, todo lo que ha ocurrido. Eh, pero en el fondo lo que me gustaría señalar es que a mí me parece que el proceso de centralización es un proceso que es gradual y por lo tanto uno tiene que ir cumpliendo etapas. A mí me parece que la etapa de la descentralización administrativa todavía está inconclusa. Vale decir,
el tema de la descentralización fiscal, la ley de rentas regionales, que podamos los gobiernos regionales tener servicios públicos nuestros para poder administrar, porque usted comprende que solamente los gobiernos regionales administran un fondo, el FNDR, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, pero nada más. Piense usted que las municipalidades tienen un servicio, tienen el servicio de aseo, tienen, ¿no es cierto?, tienen un servicio. En cambio, los gobiernos regionales solamente administran el FNR. Entonces, evidentemente, para todos los objetivos que se plantean en la estrategia de desarrollo, deben haber servicios que puedan ejecutar, ¿no es cierto?, esos objetivos que se plantean. Entonces, falta ahí, y eso es lo que hago ver yo en mi tratado, que lo hice con la Universidad de Chile, con una serie de abogados, digamos, doctores en Derecho, y, digamos, un tratado de 8 tomos. A mí me correspondió hacer el tomo segundo, y de coordinador Rolando Pantoja Bauzá, que era uno de los administrativistas, digamos, muy connotados en Chile. O sea, Manuel, sin duda es importante conversar con personas como usted que saben de este tema de descentralización, porque quienes vivimos en regiones debemos tenerlo siempre presente. Si queremos que nuestras regiones, que nuestras familias en las regiones, que nuestras comunas avancen, tenemos que ser capaces de manejar información sobre este tema tan importante como es la descentralización. Manuel Tovar, presidente del Centro de Estudios Regionales, ha sido un gusto conversar con usted. Creo que siempre, insisto, es bueno ir conociendo sobre temas que son de real importancia para las regiones, porque todos debemos ser actores activos en este proceso de descentralización y regionalización definitivamente en nuestro país. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Bernardo. Gracias, nos estamos reencontrando en alguna otra oportunidad. Usted, muchas gracias por ser parte de esta entrevista a fondo, donde hemos tratado justamente lo que es el proceso de descentralización en nuestro país, apuntando a la importancia para lo que debe ser el desarrollo de la región de Valparaíso. Que esté muy bien usted y su familia.